guerreros de la descentralización, a otra jornada en el criptoespacio profundo. Ayer vimos cómo los osos intentaron golpear a Bitcoin, BTC, y a Ethereum, ETH. Pero lo que no mata fortalece. Cada retroceso es una ventana de acumulación, y cada vela que arde en el gráfico es un recordatorio de que estamos en medio de una auténtica guerra cripto. Mientras tanto, el sistema tradicional se tambalea con maquillajes regulatorios y los inversores institucionales mueven fichas en silencio. Lo curioso es que, mientras los titulares se distraen con ruido, en el campo de batalla real están sucediendo movimientos que reconfiguran el mercado cripto global. Por lo tanto, si estás aquí, no es casualidad. Lo que vas a escuchar hoy conecta a Asia, Wall Street y la Fed, pasando por acumulaciones ninjas en Ethereum, movimientos geopolíticos con Bitcoin vinculado a Trump, y la sombra de los reguladores intentando controlar el relato. Así que ponte cómodo, porque este no es un repaso de noticias, es una transmisión en vivo desde la Resistencia Cripto. Donde cada dato es una señal y cada señal, un arma en esta batalla financiera silenciosa. Seguridad blockchain en Asia. Mientras todos miran el precio de Bitcoin, en Asia se libra otra batalla. La ola de delitos criptográficos está obligando a gobiernos y empresas a reforzar la seguridad blockchain. Esto está en los titulares, pero es clave. Porque si Asia no logra contener esa marea, el mercado cripto global se debilita. Y ojo, aquí no hablamos solo de estafas menores, hablamos de ataques que ponen en juego la soberanía monetaria y el control del relato digital. Bitmain y Ballena compran 882M en ETH, entonces aparece la jugada maestra. Bitmain, junto a una ballena, acaban de comprar 882 millones de dólares en Ethereum, ETH. Sí, casi 1.000 millones entrando en el mercado como si nada. Por lo cual, la narrativa es clara, la acumulación institucional en ETH está encendida. Esto no es una apuesta casual, es una táctica ninja en medio del campo de batalla. Cada vela de ETH ahora es un aviso de que los grandes están preparando un nuevo rally alcista. Bitcoin vinculado a Trump busca adquisiciones en Asia y mientras tanto, llega otro movimiento inesperado. Un Bitcoin estadounidense vinculado a Donald Trump busca adquisiciones en Asia para aumentar sus tenencias de BTC. Esto no es una coincidencia. Es geopolítica financiera pura. Porque la rebelión institucional ya no es solo Wall Street jugando en el criptomercado, ahora es un frente político que busca expandirse en territorios estratégicos. Lo que está en juego no es solo la acumulación de Bitcoin, sino el dominio del sistema financiero global. CryptoBit, IPOs, guerras del Ether y stablecoins demás, el tablero se complica aún más con la última edición de CryptoBit. Se habla de una fiebre de IPOs, de nuevas guerras del Ether y de enfrentamientos directos con las monedas estables. Lo que vas a escuchar ahora no es casualidad. Los players de 2013 vuelven, las criptoempresas buscan su lugar en bolsa y las stablecoins se convierten en un frente de resistencia contra el dinero fiat. Esto es más que volatilidad, es un choque de mundos dentro de la misma narrativa cripto. SEC, Paul Atkins abre capital privado, así que los reguladores no podían quedarse atrás. El presidente de la SEC, Paul Atkins, adelanta un movimiento sutil pero estratégico: dar acceso al capital privado al comercio minorista. Suena a apertura, pero es otra máscara de la narrativa institucional. Lo que parece flexibilidad es, en realidad, un maquillaje regulatorio. Porque cada vez que los reguladores abren algo, lo hacen para mantener su control del relato y su dominio sobre el criptoespacio profundo. La Fed retira supervisión cripto a bancos y por último, el golpe final. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció que pondrá fin al programa de supervisión de las actividades criptográficas de los bancos. Esto suena liberador, pero cuidado. La Fed no suelta las cadenas para darnos libertad, la suelta para entregarle la llave a quienes ya dominan el sistema. Aquí no hay neutralidad, hay una fase de guerra cripto en la que las instituciones se reconfiguran para acumular poder en silencio. Lo que no mata fortalece, y esta vez el mercado está más vivo que nunca. Bitcoin,
$117.806 soportes y resistencias, soporte clave cerca de $116.900, $117.000 resistencia inmediata en $117.970. El rey del cripto mantiene su trono, por ahora. Por lo tanto, si el soporte cede, una caída rápida hacia los $114K o incluso $110K no sería una sorpresa. Sin embargo, si guarda el nivel, podría gestarse una nueva embestida alcista. La narrativa de temporada de acumulación estratégica sigue viva en las cadenas y los gráficos. Ethereum, $4.412 soportes y resistencias, apoyo firme en $4.400, $4.380 obstáculo técnico potente en $4.496, $4.500 el fuego de la segunda criptomoneda arde justo por debajo del techo. Entonces, si ETH logra cerrar por encima de la zona de $4.500, podríamos ver un salto hacia los $4.600, $4.700. Por otro lado, una caída bajo $4.380 podría presionar al ecosistema DeFi y L2, provocando un ajuste técnico antes de recuperar fuerza. XRP, $3.11 soportes y resistencias. Soporte relevante en $3.10, resistencia cercana en $3.15. XRP aguanta el pulso. Las ballenas están afinando el disparo. Además, el mercado sigue muy tenso. Cualquier noticia legal o institucional, en especial sobre Ripple, puede hacer estallar este nivel. Una ruptura al alza podría llevarlo a $3.20, mientras que una corrección lo haría volver a $3. Solana, $188.72 soportes y resistencias, zona de demanda entre $185, 183 resistencias importantes en $189, 190 Sol defiende su suelo mientras presiona hacia el cielo, así que si logra superar los $190, podríamos activar un rally hacia los $195, 200. Mientras tanto, cualquier debilidad de demanda podría enviar a Sol de regreso a los $185, limpiando órdenes antes del siguiente salto. Dogecoin, $2.289 soportes y resistencias, apoyo firme cerca de $2.208, 223 centavos resistencia clave en 235 centavos. Dogecoin no necesita lógica, solo chispa viral. Por lo cual, si la comunidad meme vuelve a despertarse, un rally hacia los 25 a 28 está más cerca que nunca. Pero cuidado, sin entusiasmo, incluso el sólido soporte podría ceder y arrastrarlo de vuelta a los 22. Conclusión narrativa, el mercado está preparándose para un estallido épico. BTC mantiene su línea de defensa, ETH busca romper su techo, XRP y Sol son puntos estratégicos para acumulación, y DOGE corre con el viento a favor de la comunidad. Bloque geopolítica cripto. Si miramos más allá de los titulares, el mercado cripto nos está hablando en un lenguaje que pocos interpretan, no es solo dinero, es poder distribuido y control estratégico. Cada movimiento de BTC, ETH, Sol, XRP y DOGE refleja decisiones calculadas de jugadores que buscan posicionarse en la próxima gran ola. Fíjate, lo que parece caos, en realidad es un tablero silencioso de estrategia global. Me di cuenta de algo extremadamente interesante. Mientras los reguladores parecen frenar el paso con reglas y supervisión, los flujos de capital se mueven más rápido que nunca, creando oportunidades donde menos lo esperas. Por lo tanto, esto no es un juego de azar, sino una danza entre riesgo, influencia y visión de futuro. Cuando miras solo el precio, pierdes la historia completa del mercado. Déjame explicarlo de manera simple. Los movimientos en Asia, la acumulación institucional de Ethereum y los ajustes regulatorios no son hechos aislados, forman patrones de anticipación. Por otro lado, los que comprenden estos patrones pueden adelantarse a la narrativa cripto global. Observa las conexiones. Lo que parece desconectado, en realidad es parte de un plan mayor. Mientras tanto, la interacción entre innovación tecnológica y política financiera revela quién está tomando control del ecosistema.
quien domina la infraestructura, las reglas y la liquidez, dominará la siguiente fase del mercado. Así que cada decisión que tomes, cada oportunidad que detectes, debe sumar a tu visión panorámica de las fuerzas que mueven el criptoespacio. El verdadero poder no está en seguir al mercado, sino en entender quién lo dirige. Entonces, por lo cual, aunque las noticias impacten, lo importante es ver el patrón detrás de los movimientos, anticipar tendencias y posicionarte con ventaja. Esto es estrategia cripto en acción, donde visión y conocimiento marcan la diferencia. No mires solo la vela, interpreta la estrategia global y conviértete en un jugador con visión y ventaja. Así que ojo, porque la puerta que parece de oportunidades puede esconder un nuevo candado regulatorio. Alivio o trampa. Por lo tanto, lo que parece libertad puede transformarse en un endurecimiento silencioso. El campo de batalla cripto no tiene frontera. Cada gobierno, cada ballena y cada banco central mueve ficha, y el mercado es el tablero. El mercado cripto hoy nos mostró que no hay coincidencias. Cada movimiento de BTC, ETH, SOL, XRP y DOG forma parte de un tablero global donde ballenas, instituciones y reguladores pelean por control. Observa bien, cada vela es un mensaje codificado que pocos descifran. Por lo tanto, lo que parecía caos es en realidad una fase de guerra cripto silenciosa. Fíjate cómo el silencio del mercado revela más que cualquier titular. Te lo explico rápido y simple. Si observas los soportes y resistencias, cada retroceso es un test de fuerza, cada avance, una demostración de dominio. Así que, por otro lado, no se trata solo de precios, sino de narrativa y control del sistema financiero digital. Mira esto, las cifras no mienten, pero los movimientos esconden estrategias maestras. Mientras tanto, si conectamos los movimientos en Asia, los IPOs cripto, la SEC y la Fed, vemos un patrón, una reconfiguración global donde la acumulación institucional y la geopolítica cripto están entrelazadas. El tablero completo solo lo ven los que saben leer entre líneas. Y así, Satoshi maníacos del mercado, llegamos al final de esta jornada en el criptoespacio profundo. Hoy vimos cómo Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP y Dogecoin dibujaron su narrativa, mientras la geopolítica cripto y las ballenas institucionales movían sus fichas silenciosamente. Recuerda, cada vela, cada movimiento, cada noticia, es una señal que te puede dar ventaja si sabes leerla. No dejes que este conocimiento se quede en el aire. Suscríbete ahora, activa la campana, comparte con la gente que te importa realmente y únete a nuestra resistencia cripto. Cada día es una batalla, cada día es una oportunidad para adelantarte al mercado y comprender la estrategia detrás de los grandes movimientos. Además, no olvides revisar los enlaces en la descripción, donde encontrarás herramientas de trading. Hasta la próxima, y que tu visión y ventaja nunca se apaguen.